Hola, hoy vamos a realizar la práctica número 3 que trata de la descomposición rectangular de vectores. Bien, pues iniciemos creando la siguiente tabla. Vamos a seleccionar las celdas de la A a la F y vamos a establecer un tamaño de fuente número 18 y vamos a colocar las siguientes leyendas. Número de vector, vamos ajustando las celdas, magnitud del vector, ángulo, el componente en X, dejamos un espacio y colocamos la componente en Y. En las componentes vamos a establecer lo que es X y Y como subíndices. Para esto le damos doble clic y seleccionamos la parte de X, luego damos clic derecho, nos vamos a formato de celdas y seleccionamos subíndice. Vamos a aceptar y repetimos el procedimiento para BY. Luego que lo tenemos así, vamos a cambiarle el color de la fuente, lo vamos a establecer en color azul. Y el color del fondo lo vamos a establecer de color amarillo. Bien, ahora voy a insertar el gráfico que nos va a servir para los vectores. Voy a insertar imágenes. Aquí tengo el gráfico. Con este gráfico me voy a poder guiar para rellenar la tabla. Voy a colocar el número de vector. Va a ser una serie. Voy a crear una serie del 1 al 8. Pongo los dos primeros elementos, selecciono y tiro del nodo para crear la serie del 1 al 8. Bien, ya que lo tengo así, voy a ingresar los datos de la magnitud del vector 1. Aquí vemos que su magnitud es de 2.5, entonces coloco 2.5. Para el vector 2 es de 3. Para el vector 3 es de 4. Para el vector 4 es de 2. Y para las demás vamos a colocarle 0. En cuanto al ángulo, vemos que el primer vector está con un ángulo de 90 grados. Colocamos 90. Para el vector 2 tiene un ángulo de 25 grados. Para el vector 3 vemos que está con un ángulo de 0 grados. Colocamos 0 grados. Y finalmente para el vector 4 vemos que tiene un ángulo de 40 grados con respecto a X, lo cual se traduce en 220 grados. Para todos los demás colocamos el valor de 0. Bien, ahora vamos a calcular las componentes del vector en X, para lo cual recordemos que esto lo realizamos multiplicando la magnitud del vector, que es esta, por el ángulo del mismo. Bien, vamos a ello. Como siempre, al ingresar una fórmula debemos de colocar nuestro signo igual. Luego dijimos que era la magnitud del vector, que es esto, para indicar el por o la multiplicación, recordemos que es un asterisco, por el coseno del ángulo del vector. Para esto nos vamos a apoyar de la función cos, lo que hace es obtener el coseno de un ángulo. Vamos a poner el coseno. Sin embargo, esta función coseno requiere un parámetro que debe de ser ingresado en radianes. Y aquí nosotros tenemos indicado es el ángulo en grados. Entonces debemos de convertir de grados a radianes. Para esto nos vamos a apoyar en la siguiente función, la función radianes. Escribimos radianes. Entonces la función radianes va a convertir este ángulo, que está en C2, a radianes, de grados a radianes. Y una vez que está convertido en radianes, ahora sí le va a obtener lo que es el coseno. Y luego lo va a multiplicar por B2. Y con eso tendríamos lista la primera fórmula para calcular la componente en X. Vamos a darle Enter. Y ahí lo tenemos. Bien. Otra cosa que tenemos de tomar en consideración. Aquí nos debería de dar 0. A veces puede que nos dé este resultado de 1.53. Entonces para corregir este error, sí no es un error, sino que lo está tomando como texto. Debemos de convertirlo al formato numérico. Seleccionamos la columna y lo transformamos de general, lo vamos a llevar a número. De esta forma ya nos da el 0, que es el dato que está correcto. Ahora vamos a calcular todas las demás componentes en X, para lo cual simplemente vamos a tirar del nodo para calcular el restante de las fórmulas. Y aquí tenemos todos los resultados. Si vemos cuando tiramos del nodo, lo que pasa es de que se van sustituyendo las celdas. Ahora es B3,
por el coseno de C3. Se va actualizando la fórmula. Ya no necesitamos ingresarla manualmente, sino deberíamos haber ingresado una por una todas estas fórmulas. Entonces nada más bastó con ingresar una fórmula y luego tiramos del nodo y la fórmula se actualiza automáticamente. Vamos a hacer lo mismo para la componente en Y. Sin embargo, aquí la fórmula va a cambiar un poquito. En lugar de ser seno, como en este caso, en lugar de ser coseno, va a ser seno. Entonces, empezamos con eso. Igual a, otra vez multiplicamos la magnitud del vector por seno. Convertimos los grados a radianes. ¿Radianes de quién? De este ángulo. Y tenemos la fórmula. Convertimos primero los grados en radianes, luego le sacamos el seno a esos radianes y multiplicamos por la magnitud que está en B2 y nos da el siguiente resultado. También a estas celdas hay que seleccionarlas y establecerlas con formato de número. Y tiramos del nodo como hicimos en el caso anterior y ya tenemos todas las componentes en Y. Bien, ahora vamos a insertar una ecuación que nos represente la sumatoria de las componentes en X, para lo cual nos vamos a insertar ecuación y vamos a decirle que queremos la sumatoria. Para indicar la sumatoria vamos a ocupar, no se encuentra aquí en matemáticas básicas, se encuentra en letras griegas, el símbolo de sumatoria. Aquí está, sumatoria de quién. Vamos a insertar también este subíndice de Vx y le decimos igual. Ya lo tenemos aquí. Este lo vamos a acomodar por acá y vamos a incrementarle un poco su tamaño, que queda en 18. Lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer lo mismo para la sumatoria en Y. Le damos copiar, control C, y le damos clic por acá y le damos pegar, control V, y simplemente modificamos. Acá no va a ser X, seleccionamos este, va a ser Y y nos queda igual. Bien, ahora vamos a sumar toda esta columna para obtener la sumatoria de Bx y también toda esta columna para obtener la sumatoria de By. A través de la siguiente fórmula nos colocamos en esta celda, le decimos igual, suma, y establecemos un rango. El rango va a ir desde esta celda que está en D2, desde D2. Recordamos que colocamos para rangos, establecer rangos, se colocan los dos puntos que significa hasta. ¿Hasta dónde? Hasta la última celda que sería D9. Con esto lo que estamos haciendo es sumar ese rango. Si bien al colocar los dos puntos y establecer el D9, se selecciona automáticamente el rango desde D2 hasta D9 y lo va a sumar, va a ser la sumatoria de todos estos elementos. Le damos a Enter y ahí tenemos la sumatoria. Vamos a realizar lo mismo para By. Igual, suma, paréntesis, desde esta celda hasta esta celda. Cerramos paréntesis, Enter. Y ya tenemos el siguiente valor. Establecemos estos dos en color rojo. Color de fuente rojo. Ya lo tenemos. Bien, ya tenemos calculadas las sumatorias de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Ahora vamos a calcular el vector resultante. Bueno, vamos a insertar la fórmula de la resultante. Para obtener la resultante vamos a insertar ecuación. Establecemos el tamaño en 18. Vamos a acomodarla por acá. Y vamos a seleccionar este texto y le vamos a decir que la resultante es igual a la raíz cuadrada. Nos vamos a diseño. Nos vamos aquí a radical. Colocamos este. Y le vamos a decir que vamos a elevar al cuadrado. Y dentro de esta vamos a tener un subíndice. Y ya nos quedaría la sumatoria. La sumatoria hasta aquí. ¿La sumatoria de quién? La sumatoria de Vx. Esto lo llevamos al cuadrado. Más. Hacemos lo mismo. Insertamos
esta, y dentro de esa vamos a insertar este subíndice y vamos a decirle que ahora va a ser la sumatoria de ¿quién? La sumatoria de las componentes en y. La sumatoria de las componentes en y también elevados al cuadrado. Eso nos va a dar la magnitud del vector. Y ya tenemos nuestra fórmula. Nos dice que el vector resultante es igual a la sumatoria de las componentes en x al cuadrado, es decir, este valor elevarlo al cuadrado, y este valor también la sumatoria de las componentes en y, que es este, 2.48, elevarlo al cuadrado también. Estos dos valores los sumamos y luego les extraemos la raíz cuadrada. Vamos a hacer eso. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Voy a acomodar la fórmula. Ok, aquí voy a insertar la fórmula, le doy igual a raíz. Recordamos, si no, en la computadora que estén ustedes no tiene esta función raíz, podemos trabajar con la función rquad. Por ejemplo, a mí no me reconoce rquad, por lo cual yo no puedo trabajar con esa función. Yo voy a trabajar con raíz. Pero si en su caso no les reconoce raíz, es decir, no les aparece el menú donde aparece la función, entonces no se lo está reconociendo. Entonces le colocan rquad. En mi caso, les repito, sería raíz. ¿Raíz de quién? De la potencia de la sumatoria de los componentes de bx. Entonces sería raíz de potencia. La función potencia lo que hace es elevar un número a una potencia determinada. En este caso lo voy a elevar al cuadrado. Escribo potencia, abro paréntesis. Recibe dos parámetros, aquí lo podemos observar, recibe dos parámetros, el número al que se va a elevar y la potencia a la cual se va a elevar. En este caso el número sería esta, así que le doy clic, pongo la coma y la potencia sería el segundo parámetro. Como lo voy a elevar al cuadrado, pues la potencia va a ser 2, le pongo 2. Ya con eso tengo la parte de la sumatoria de los componentes en x al cuadrado. Cierro el paréntesis. Y luego voy con el signo más de la fórmula, le doy más, otra vez voy a sacar la potencia al cuadrado de la sumatoria de los componentes en y. Entonces le doy potencia otra vez, potencia, ¿de quién? Ahora de los componentes de la sumatoria de los componentes en y, igual al cuadrado, cierro, y cierro mi paréntesis de la función raíz, que es la que va a extraer, ahora sí que la raíz de estas potencias elevadas al cuadrado. La raíz de nuestros componentes elevadas al cuadrado. Luego ya que está así, le doy enter. Y ya tengo este cálculo. Bien, esto lo vamos a colocar también de color rojo. Vamos a colocar en rojo. Y ahora nos resta nada más calcular lo que es el ángulo. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo alfa. Para lo cual vamos a insertar otra vez lo que es la fórmula. Insertamos la ecuación. Vamos a acomodarla por acá. Recordamos el tamaño es 18. Y le vamos a decir que es el ángulo. Vamos a diseño y vamos a las letras griegas. Es el ángulo alfa, que es igual a la inversa de la tangente. Vamos a ir a índices, colocamos superíndice, tangente, inversa, menos 1. Colocamos un corchete en forma de paréntesis. Dentro de este vamos a colocar una fracción. Y aquí vamos a colocar la sumatoria de las componentes en y, la sumatoria de las componentes, vamos a insertar un subíndice, la sumatoria de las componentes del vector en y acá abajo vamos a hacer la sumatoria de las componentes en x. Y esto nos daría lo que es el ángulo. Lo acomodamos por aquí. Voy a mover un poco esto, voy a desplazarlo por acá, un poquito por acá, y este lo voy a poner acá. Bien, aquí voy a hacer esta fórmula. Para realizar esta fórmula lo que debemos hacer es lo siguiente. Como observamos, vamos a dividir la sumatoria de las componentes en y, que es este valor,
entre la sumatoria de las componentes en X, que es este valor, sería este entre este, y a ese resultado le vamos a sacar el inverso de la tangente. Para sacar el inverso de la tangente lo hacemos con la función atan. Atan saca el inverso de la tangente. Bien, vamos a hacer ese cálculo. Digamos, igual atan, ya tenemos, atan nos pide el número va a ser la división de esta entre esta. Cerramos. Sin embargo, así, al quedar así, le vamos a dar enter para que nos hace este cálculo, pero este cálculo está dado en radianes y nosotros lo queremos en grados. Entonces vamos a modificar la fórmula para que nos convierta de radianes a grados. Recordamos que lo que teníamos que escribir es grados, en este caso, grados, para que nos convierta a grados. Y todo esto, toda la función atan, la voy a encerrar entre paréntesis. Y ahora sí ya nos va a convertir a grados. Y nos queda 25.57 grados. Lo coloco en color rojo. Y ya tenemos lista nuestra hoja de cálculo, que hace el cálculo o la descomposición vectorial de 8 vectores. En este caso, nuestros resultados son estos. La resultante y el ángulo serían estos. Ya nuestra hoja de cálculo ya queda automatizada. Si nosotros establecemos otros valores para nuestros vectores, inmediatamente se realizan los cálculos. Si ingresamos más vectores, vamos a ver que todo se va actualizando. Y ahí está, ya quedó lista nuestra hoja de cálculo. Eso sería todo. Gracias y hasta pronto.